aprendices del tecnólogo en gestión de redes de datos de la ficha 311-8456. Les habla su instructora Sandra Zapata, instructora técnica. Bueno, recordando que nos encontramos ya finalizando la fase de planeación. Las evidencias que vamos nosotros a desarrollar, vamos a terminar de socializar el refuerzo sobre el informe de posibles soluciones en cuanto a ventajas y desventajas de voz IP, y vamos también a explicar la evidencia siguiente, que es la lista de chequeo de los elementos mínimos necesarios para la implementación de la plataforma de monitoreo. Bueno, entonces vamos a ubicarnos. El día de ayer nosotros estuvimos explicando cuáles son los puntos que debe contener la evidencia. Alcanzamos a explicar hasta la parte de cronogramas, la parte de requerimientos de software, hardware, normas y estándares a utilizar, la parte de cronogramas de actividades y presupuestos. ¿De quién? De la evidencia informe con las posibles soluciones y ventajas y desventajas de voz IP. Bueno, hoy vamos a continuar con la parte de ventajas y desventajas de la solución propuesta. ¿Para qué lo realizamos? Para que así ustedes tengan un poco pues más de información para realizar su informe. Claro está que pueden también ampliar la información, ¿no? Investigar en internet y ampliar un poco más la parte de ventajas y desventajas. Entonces vamos a empezar con lo referente a ventajas y después continuamos con la parte de desventajas. De la telefonía IP. Los motivos principales de las empresas, organizaciones, proveedores o consumidores para elegir la telefonía IP en lugar de la telefonía tradicional son las siguientes. Reduce costos, permite la comunicación entre personas en cualquier parte del mundo, a bajos costos en llamadas internacionales a diferencia de la telefonía tradicional. Incluso la llamada telefónica puede ser totalmente gratis. Las empresas nacionales, internacionales e incluso hogares reducen sus planillas de consumo telefónico tradicional utilizando VoIP para realizar llamadas a nivel internacional. Proporciona movilidad. Es extremadamente flexible. El usuario puede llevar su teléfono VoIP a cualquier lugar, siempre y cuando disponga de una conexión a Internet. Así estará en la capacidad de recibir llamadas, reduciendo costos en servicios de voz. No necesita grandes infraestructuras. La inversión adicional en equipos o infraestructura es mínimo, porque para la implementación de esta tecnología se requiere de conexión a Internet de banda ancha y un software VoIP para el servicio de llamadas. Es funcional. La telefonía IP es solo el comienzo. Con voz sobre IP se puede beneficiar de la videoconferencia, mensajería instantánea, presencia internacional, compartir archivos instantáneamente, entre otros. Y la principal ventaja es una oportunidad de negocio. Con VoIP se puede instalar un negocio de telefonía IP para obtener dinero mediante la venta de minutos para el servicio de llamadas hacia todo el mundo a costos reducidos y así. Se mencionaron aproximadamente 5 ventajas de la utilización de la telefonía voz IP. Ustedes pueden colocar las 5 ventajas que se acabaron de mencionar, o también pueden ampliar la información, como les dije hace un momento, consultando en internet. Ahora vamos a mirar las desventajas. VoIP. Los principales inconvenientes que se presenta al usar la telefonía IP en lugar de la telefonía tradicional son las siguientes. VoIP siempre requiere una conexión a Internet, preferiblemente de banda ancha, para garantizar la voz durante la llamada. Si el ancho de banda no es suficiente, se puede escuchar muy cortada la voz o con mucho retraso. Requiere de una computadora encendida 24 horas. Usualmente VoIP requiere una computadora conectada y encendida para realizar y recibir llamadas. Si la conexión de Internet no funciona o tiene problemas, esto afectará directamente la posibilidad de realizar llamadas con VoIP. Actualmente existen teléfonos IP que no necesitan de un computador o adaptadores como el Linksys. El flujo de electricidad. A diferencia de los teléfonos tradicionales, VoIP necesita un flujo de electricidad estable.
Si no hay luz, no hay manera de realizar o recibir llamadas. No identifica zona geográfica. Las llamadas de emergencia tipo 911 se vuelven un problema, ya que no es posible mapear una dirección IP en Internet hacia una ubicación geográfica específica. La calidad de una conexión VoIP se puede ver afectada por problemas de Internet que provocan una alta latencia o incluso la pérdida de paquetes. Las conversaciones telefónicas se pueden ver distorsionadas o incluso cortadas, y la calidad de comunicación. En los casos en que se utilice un softphone, la calidad de la comunicación VoIP se puede ver afectada por la PC porque el procesador se encuentra trabajando a tiempo completo. Por eso es recomendable utilizar un buen equipo. Entonces igual se acabaron de mencionar. Vuelvo indico que ustedes pueden ampliarlas un poco más. Bueno, ahora continuamos con la parte de la topología, que es el punto 6. En este punto nos mencionan que debemos de colocar todo lo referente a la topología propuesta del edificio, ¿cierto? Pero, como hemos mencionado, ustedes lo van a hacer por edificio. Ustedes ya tienen los planos. Este es un ejemplo de uno de los pisos. Entonces, este ejemplo que yo doy aquí es para que ustedes lo coloquen de esta manera. Colocan el plano y al frente colocan los diferentes dispositivos, la descripción de cada uno de los dispositivos. ¿Listo? Y también en uno de los informes que ustedes me entregaron ya mencionaban qué tipo de topología ustedes iban a utilizar para la distribución del cableado. Pero adicionalmente nos piden que indiquemos qué tipo de topología se va a utilizar en la telefonía voz IP. En este caso, si es una topología punto a punto, si es de punto a multipunto o si es de multipunto a multipunto. Entonces, cada una de estas topologías se basan en la arquitectura de la red y cómo los dispositivos se conectan entre sí para realizar las llamadas de voz IP. En este caso, el punto a punto, igual cada una de estas topologías ya las habíamos mirado anteriormente, pero vamos a recordarlas. El punto a punto, en esta topología, cada dispositivo, en este caso, sea teléfono, voz IP, software de voz, etcétera, se conectan directamente a otro dispositivo. Es ideal para configuraciones pequeñas o para pruebas de conectividad entre dos dispositivos. Ejemplo, una llamada entre dos teléfonos de IP en una oficina. Cuando se habla del punto a multipunto, en esta topología existe un punto central, o sea, como un servidor de voz IP o un punto central, como nos indica aquí. Se conectan varios puntos finales, desde la central se conectan a varios puntos finales, a diferentes teléfonos o a un determinado software. También permite que una llamada se establezca desde un punto central a múltiples destinos. Un ejemplo, una llamada de una conferencia donde todos los participantes se conectan a un servidor. Esto sería en el caso punto a multipunto. Y de multipunto a multipunto, nos dice que en esta topología cada dispositivo se puede conectar directamente con cualquier otro dispositivo en la red. También ofrece mayor flexibilidad y redundancia, pero puede ser más compleja de administrarse. Ejemplo, en una red de voz IP donde cualquier teléfono puede llamar a cualquier otro sin pasar por un punto central. Entonces, teniendo en cuenta estos tipos de topología, ustedes para cada piso también van a mencionar qué tipo de topología pues corresponde a ese piso. ¿Listo? Para la telefonía voz IP. Bueno, ahora, bueno, esto parte ya es como complemento. Aquí nos da unos ejemplos de dispositivos que se utilizan en topología de voz IP. Nos dice un ejemplo, los teléfonos IP, estos se conectan a la red a través de Ethernet o Wi-Fi y utilizan los protocolos de voz IP como SIG o H.323. Estos dos son protocolos. Bueno, otros dispositivos, estos dispositivos ya los habíamos mencionado, entonces los vamos a pasar porque ya los estuvimos mencionando en otras clases y los mencionamos también el día de ayer. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente evidencia. Quería hacerte una pregunta. ¿Hay alguna pregunta referente a la evidencia correspondiente
al informe con las posibles soluciones de ventajas y desventajas de voz IP, el desarrollo de cada uno de los punticos para desarrollar el informe. ¿Hay alguna? Pero por el momento, bueno, primero que todo, disculpa si mi audio es un poquito distorsionado, pero hasta el momento no hay ninguna. Es claro todo. Bueno, ahora vamos a pasar, porque recuerda que son 3 evidencias, ¿no? Vamos a pasar a la tercera evidencia, que es lista de chequeo de los elementos mínimos necesarios para la implementación de la plataforma de monitoreo. Esta evidencia también es bastante sencilla. Habíamos quedado que esta evidencia la iba a mencionar dentro de 15 días que continuamos en clases, pero pues veo que tenemos el espacio suficiente, entonces la voy a explicar desde ahora para que así ustedes la puedan trabajar en esta semana que no van a tener clases conmigo. Encuentra dentro de la fase de planeación. El resultado de aprendizaje evaluar es planificar la implementación de plataformas de gestión y monitoreo según parámetros definidos en la solución. La actividad de aprendizaje es implementar las plataformas de monitoreo de acuerdo con la estructura tecnológica y los servicios de la red implementados. La evidencia de desarrollar lista de chequeo de los elementos mínimos necesarios para la implementación de la plataforma de monitoreo. Que tenemos que estudiar materias de formación, administrar la infraestructura tecnológica de la red. Y nos dice, para esta actividad se continúa con la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, a través de la cual se resolverá el problema de aplicación que se ha venido desarrollando correspondientemente al edificio de los 3 pisos. O sea que seguimos trabajando con el edificio tal cual, con los mismos planos, los mismos dispositivos, toda la misma información, sino que este punto ya es para complementar. Entonces nos dice, para este caso, se aborda lo concerniente a la administración de la infraestructura tecnológica con que cuenta la empresa, según los requerimientos en cada una de las áreas que conforman el edificio para la red de Ethernet limitada y la sala de Internet. Con base en los listados elaborados en las evidencias anteriores y las realizadas en la guía de aprendizaje número 2, el aprendiz debe elaborar un listado de los elementos mínimos necesarios para la implementación de la plataforma de gestión y monitoreo de la red del edificio, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: características y elementos que se gestionan. Se sugiere utilizar una hoja de cálculo para facilitar la elaboración de este listado. Recuerden, lo pueden hacer con una hoja de cálculo o en un documento en Word, no hay ningún inconveniente. Nos dice que para desarrollar la evidencia, pues da un ejemplo de una tabla a utilizar. Tipo de tabla podemos utilizar. Entonces aquí nos dice que llenemos una tabla en la cual vamos a colocar los elementos, las características y dispositivos que se gestionan. Cuando hablamos de elementos, ¿a qué elementos me refiero? Nos dice, tenemos que hacer una lista de chequeo de los elementos mínimos necesarios para la implementación de la plataforma de monitoreo. Entonces, los elementos mínimos para la implementación de la plataforma, ¿cuáles son? Conexión a Internet, dispositivos voz IP. Necesitamos, para que exista una plataforma de monitoreo, un software de monitoreo y un servidor de administración. En esta parte es opcional. Ahora, ¿qué van ustedes a hacer aquí? Son 1, 2, 3 puntos. Conexión a Internet, dispositivos voz IP, software de monitoreo. Los van a colocar en la parte donde dice elementos y van a colocar las características de cada uno de esos elementos y qué dispositivos va a gestionar cada uno de esos elementos. Cuando hablamos de las características y qué dispositivo se va a gestionar, entonces, ejemplo, en el punto número 1, en la conexión a Internet, nos dice que es una conexión a Internet estable. O sea, una de las características es que debe ser una conexión a Internet estable, de alta velocidad. ¿Para qué? Porque es fundamental para garantizar la calidad de las llamadas y la transmisión de datos de monitoreo.
También otra de las características es que se recomienda una conexión de banda ancha o fibra óptica para su mejor experiencia. Entonces, con esta información ya usted me puede llenar la parte aquí de las características y qué dispositivos gestiona. ¿Para quién? Para cada piso. Ahora, en cuanto a dispositivos de voz IP, entonces, en este caso dispositivos voz IP, usted va a mencionar los dispositivos que se van a utilizar o que se necesitan para cada piso. Entonces están los teléfonos IP y están los sopones, que bueno, vienen siendo como el software. Los teléfonos IP nos dice que son dispositivos físicos que se conectan a la red y permiten realizar y recibir llamadas voz IP. Y los softphones son aplicaciones de software que se instalan en computadoras o dispositivos móviles para realizar llamadas voz IP. Igual se necesitan, claro está, más dispositivos, pero es un ejemplo. Entonces, en la parte de dispositivos, usted coloca aquí, número 2, dispositivos voz IP, las características y qué dispositivos se gestionan. El número punto 3, el software de monitoreo. Entonces, usted va a consultar qué software de monitoreo se puede utilizar. Entonces, en cuanto al software de monitoreo, el software nos dice que debe ser compatible con la telefonía voz IP y permite la escucha en tiempo real de las llamadas, grabación, análisis de voz, etc. Puede ser software de código abierto o software comercial, dependiendo de las necesidades de presupuesto. Bueno, del software, porque esta parte de los dispositivos y conexión a internet ya es información que ustedes ya la tienen, o sea que vuelve y se repite. Entonces, para lo que es el software de monitoreo, ustedes van a ingresar en la plataforma de Sajuna y van a consultar en el material de formación llamado Administrar la gestión de infraestructura tecnológica de la red, los puntos que son gestión de rendimiento y gestión de monitoreo. Aquí, en gestión de rendimiento y gestión de monitoreo, nos habla todo lo referente de algunos software que ustedes pueden utilizar para realizar monitoreo en la parte de telefonía voz IP. Entonces, sí les recomiendo, por favor, que observemos el material de formación pues, que nos están aquí orientando. ¿Listo? De documento. Como ha mencionado hace un momento, se puede entregar en formato ya sea en Excel o en PDF, no hay ningún inconveniente. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, señora. Es claro, ¿cierto? Porque entonces la idea era explicarles ya las 3 evidencias que ustedes van a entregar, cuándo ustedes me las van a entregar o qué tiempo disponible ustedes tienen. Entonces, la siguiente semana, mañana no tenemos sesión porque ya abarcamos todo el material. Ustedes lo que es desde el 19 al 23 van a estar con la transversal de ciencias naturales y ya volvemos nosotros en la semana del 26 al 30 de mayo. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Al menos realizar una sesión con prácticas. Con prácticas, verificar los talleres pues, que ustedes han enviado y dar solución a dudas, inquietudes que de pronto se hayan presentado en el desarrollo de estas evidencias. ¿Listo? Bueno, ¿alguna sugerencia? ¿Algo adicional, Johan? ¿Solo me puede repetir acerca de las fechas de la transversal de ciencias naturales? Sí, sí, ustedes están programados. Todavía no les aparece la información porque pues como los anuncios se colocan 2 días antes de la sesión sincrónica, entonces la instructora debe colocar el anuncio, pensaría que el día lunes para trabajar con ustedes el día miércoles, ¿ya? Y no es de ciencias naturales, sino que aquí dice instructor de física. Con la parte, bueno, tiene un cuestionario, dice video expositivo sobre experimentos en la aplicación.
y un informe de laboratorio. Bueno, con ella van a trabajar más o menos 1, 2, 3, 4, 5 evidencias. 5 evidencias nos dice que el resultado de aprendizaje es reconocer los principios de leyes físicas aplicados al contexto productivo. Pero bueno, ya la instructora o instructor se comunicará con ustedes y les dará las orientaciones cómo desarrollar las evidencias propuestas para la transversal que continúa. ¿Listo? Yo pues terminaré de calificar las evidencias que ustedes han enviado y como siempre les he venido entregando una especie de orientación o paso a paso para que no se me pierdan en cuanto a lo que ustedes deben de realizar. Les realizo el paso a paso de estas 3 evidencias que fueron las que hemos socializado. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta más, Johan? ¿O es claro lo que acabé de orientar? Sí, no, instructora, muy claro, la verdad fue muy claro y te agradezco mucho lo que acabaste de hacer con el cronograma. Que también Listo. me hace preparar a lo que viene. Sí, así ustedes también se van adelantando en evidencias. Realmente estas 3 evidencias que explicamos están muy sencillas. O sea, están muy sencillas porque vienen encadenadas a otras evidencias que ya hemos venido trabajando desde la fase de análisis. Entonces ya es un tema que ya ustedes lo tienen, como podríamos decir, bastante traqueado. O sea, no es tema nuevo, ¿ya? Ya ahora después que pasemos a la parte de ejecución, pues espero de que ahí sí ya tengamos un material nuevo, que no sigamos con el mismo caso del edificio de los 3 pisos, con los mismos dispositivos, sino que sea un tema diferente y que tenga un poco más de práctica para ustedes. ¿Listo? Igual trataré de hacer una práctica dentro de 15 días que nos volvemos a ver, relacionado con el tema de voz IP. No está dentro del material de formación, pero pues tenemos el tiempo para realizarlo. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos ahí y ya nos vemos ya dentro de 15 días y pues espero pues el desarrollo de las evidencias que ustedes me las vayan enviando para irlas calificando, verificando, si tienen algo que corregir, entonces así mismo tienen ustedes el tiempo para realizar la corrección que deban de realizar. Bueno, entonces que pasen un feliz fin de semana, Johan, y gracias por conectarse. Igualmente, instructora, muchas gracias. Una buena noche. Bueno, hasta luego. Chao.